experiencia nace del espacio de clase de didáctica de la educación física que orientamos con los estudiantes de cuarto periodo académico de nuestra licenciatura. Que me parece importante rescatar que Uniminuto tiene proyección social y hacia allá le estamos apuntando desde la formación de nuestros licenciados. Bien, el desarrollo de la clase parte del análisis de la didáctica a partir de sus inicios y cómo ha venido evolucionando y cómo podemos como estudiantes, o bueno, como futuros licenciados, entender la multiplicidad de la interacción docente-estudiante en los diferentes contextos. En esa medida, a partir de la experiencia me he generado como la inquietud de cómo aplicar procesos didácticos para esos estudiantes de las nuevas generaciones y para esos futuros licenciados que se van a enfrentar a esos estudiantes. En esa medida, en el desarrollo de la clase, pues buscamos trabajar desde 4 puntos focales de atención. El primero, entender cómo orientar clases acordes al desarrollo biológico, motriz de nuestros estudiantes. El segundo, indiscutiblemente tenemos que entender que hacemos parte de un sistema educativo que debemos conocer. Entonces es esa aproximación a todas las políticas públicas en cuanto que hablan pues de educación física y cómo se orienta en el país. La identificación de problemáticas que se van a desarrollar en la clase. Cuando usted como futuro profesor llegue a un escenario, se va a enfrentar con muchas problemáticas que tal vez desconoce que puede pasar. Entonces, digamos que a partir del desarrollo de la clase se presentan esas problemáticas y finalmente, cómo analizar el papel del docente o cómo intervenir en diferentes contextos. Por eso cuando el profesor Víctor hablaba del papel social y político del educador físico, yo allá estaba emocionada, sentada, intentando hilar todo lo que el profe decía con la propuesta metodológica que presentamos el día de hoy. Bien, al ser estudiantes de Uniminuto y al ser nosotros profesores, formadores de licenciados de Uniminuto, queremos o trabajamos bajo el modelo praxeológico. ¿Qué quiere decir ese modelo? Y hacia allá está enfocada la clase, hacia allá está enfocado todo nuestro programa. A generar acciones de transformación social a partir de 4 pilares. El primero es ver cómo usted como docente puede entrar a un contexto, analizar las diferentes particularidades de ese escenario y generar reflexiones para en el segundo ítem, que es juzgar, puede usted hacer un proceso crítico y autocrítico de lo que observa. Finalmente, actuar, generar propuestas de intervención que puedan en alguna medida solventar las dificultades que usted como docente encuentra. Y finalmente, una devolución creativa. ¿Para qué sirve cualquier tipo de proceso? No solo se aplica a didáctica de la educación física, sino a todos los procesos en los que ustedes están siendo formados. Bueno, y entonces entramos a pensar en la educación física, la escuela y facilitar herramientas que posibiliten el desarrollo pues, de la actividad docente. En ese caso, el curso o bueno, la experiencia está orientada escalonadamente. La primera, hacer una aproximación teórica, como se los decía al principio, es entender todos los factores que están inmersos y que convergen en la didáctica o en la ejecución de la clase. Segundo, interpretación de lineamientos normativos, ya se los comenté. El tercero, y ahí es donde empezamos a intervenir con otros, y es nuestros estudiantes han ido, bueno, hemos realizado la experiencia ya 3 veces, van a escenarios, a instituciones educativas a hacer observación. ¿Qué pasa con el profesor? ¿Qué pasa con el estudiante? ¿Cuáles son las dinámicas de interacción? ¿Qué metodología utiliza el docente? Si realmente conoce cuáles son las orientaciones pedagógicas para la educación física escolar. Y a partir de esos factores que ellos identifican, hacen un diagnóstico y un perfil sociodemográfico de los lugares donde hacen la observación. Y en esa medida pueden tal vez hacer como su propuesta de esas pequeñas dificultades que someramente en una experiencia de observación puedan identificar, pero que les van a servir para posibles proyecciones y aplicación pues, de sus clases. A partir de ese perfil, ellos hacen una planeación de una sesión de clase dirigida a ese grupo que observaron en la fase anterior y van a las escuelas, obviamente con los diferentes permisos
y hacen su planeación de su sesión de clase y la ejecutan. ¿Qué les permite eso? Tener interacción real con estudiantes, recibir la retroalimentación del docente que está observando su ejecución y pues aproximarse a lo que van a experimentar cuando inicien su práctica profesional y pues obviamente sus ejercicios ya cuando sean licenciados. Como paso siguiente, se diseñan unidades didácticas a partir del análisis de los componentes de la educación física, de las diferentes dimensiones en las que pues, se trabaja. Y finalmente se crean tutoriales, conclusiones, foros de discusión e intercambios pedagógicos mediados pues, con los aportes que los estudiantes puedan producir. Sí, bueno, ¿y esto qué tiene de novedoso? Porque eso es lo que se hace en didáctica en todas las universidades. Pues, ¿qué pasa? Que nuestros estudiantes todo esto lo hacen mediado por la tecnología y el uso de las TICs. Nuestro programa tiene la particularidad que están siendo formados en distancia tradicional con apoyo de aulas virtuales. Y ese es el plus que a ustedes como futuros licenciados los debe caracterizar, el uso de esas herramientas y la apropiación para utilizarlas en diferentes contextos. Entonces, todos nuestros estudiantes hacen todos estos pasitos mediante una página web. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la orientación que se le da a la clase? Los estudiantes crean su página web, crean material gráfico, hacen infografías, hacen videos tutoriales, generan foros de discusión en el desarrollo de su clase que están siendo nutridos todo el tiempo por sus compañeros. Es decir, es un material que se intercambia entre los compañeros de clase y genera diferentes reflexiones frente a los ejercicios experienciales que tienen los estudiantes en las instituciones donde van. Obviamente el diseño o el trabajo de material en la web tiene unas restricciones. ¿Qué pasa? Que nuestros estudiantes también empiezan a experimentar. ¿Qué puedo publicar en la web? ¿Qué no puedo? Si estoy utilizando trabajo con niños, ¿qué debo hacer? Entonces, los permisos de las instituciones, los permisos de los padres, los permisos para poder utilizar imágenes de niños y cómo curamos el material que podemos subir a una página web y que podemos compartir con otros. En ese ejercicio que hemos venido desarrollando, pues es un espacio que está en construcción, que semestre a semestre vamos nutriendo, vamos mejorando. Digamos que los resultados parciales es cómo aplicar la praxeología y que nuestros estudiantes entiendan el rol social que tienen a partir de su quehacer pedagógico. Asimismo, valoran el ejercicio docente al tener interacción con otros profesores, con otros pares, en cuanto a sus procesos. Al desarrollar un ejercicio en clase, entonces se aproximan al proceso metodológico y obviamente pues que las páginas web nos han resultado hasta el momento como un recurso de aprendizaje valiosísimo. Ya, profe, ya voy a acabar. Valiosísimo, que quisiera compartir con ustedes. Leito, si quieres, ahí están abiertas algunas páginas para ver rápidamente. Si quieres la de la mitad, la otra. La de la mitad, la otra. Ejecución, esa. Entonces, esto digamos que es producto de lo que nuestros estudiantes están haciendo. Todos los ejercicios de clase deben tener una conclusión y una proyección pedagógica. En este caso ellos hicieron un ejercicio, voy a leer la conclusión. A través del proceso formativo aplicado anteriormente se abrió paso para que los estudiantes realicemos una práctica dentro de una institución con el fin de ampliar conocimientos previos frente a la ejecución de clases. Si quieres, Leito, bajas. Estos son ya ejercicios resultantes de las propuestas y de las planeaciones que hacen nuestros estudiantes. Particularmente en este ejercicio ellos interactuaron con una persona que tenía dificultades de movimiento, con un estudiante que tenía, digamos, capacidades diferentes. Sin embargo, estaba dentro de su planeación. Otra, Leito, si quieres otra página rápidamente, la que le sigue, la que dice estilos. Entonces, bueno, como les decía, es cómo aplicar toda la teoría que nuestros estudiantes van trabajando en la clase, va bajando, Leito, en diferentes medios audiovisuales. En este caso pues son gráficos, hacían infografías resaltando características importantes a nivel teórico, obviamente todo con las debidas citaciones y para qué les sirve a ellos identificar ese núcleo temático. Si quieres la otra página, Leito.
Eso. Y bueno, digamos que como resultado de todo el ejercicio de la clase, ellos hacen la planeación de una unidad didáctica y de una clase, de una sesión de clase que aplican con sus estudiantes en entornos no convencionales. Entonces hacemos una salida donde ellos proponen ejercicios y bueno, si quieres baja, Leito. Las fotos que pueden observar son, digamos que la aplicación con estudiantes de adultos de sus planeaciones de clase. ¿Qué ha pasado con toda esta idea loca que nació como una experiencia de clase? Actualmente estamos trabajando de la mano con Columbus Hub Academy. Es una entidad que se encarga de hacer trabajos de cooperación internacional. Esta idea del trabajo de la didáctica, de cómo se ve la didáctica a nivel nacional, generó inquietudes en otros profesores y actualmente estamos trabajando con un docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y en octubre vamos a iniciar el proceso de intercambiar percepciones de cómo se ve la educación física y cómo se hace la educación física aquí y en México. ¿Cuál es el sistema escolar? ¿Qué normatividad cobija? ¿Cómo se deben orientar las clases de educación física en diversos contextos? Entonces, bueno, estamos avanzando en propuestas metodológicas que podrían ser globales y que podrían aplicarse en diferentes contextos. Ese proyecto posiblemente arranca en octubre de este año con estudiantes de la universidad de allá. Bueno, las proyecciones. Este ejercicio, digamos que, como les comentaba, continúa en construcción, pero nos retoma dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nuestros estudiantes puedan identificar las diferentes variables que se presentan en un ejercicio de intervención, que también puedan aplicar diferentes modelos de enseñanza en el diseño de tareas concretas y obviamente transferencia de conocimiento dentro y fuera del aula como estudiantes. Qué chévere que un estudiante suyo vaya a la página web que usted creó y diga, uy, yo tengo clase con la profesora Patricia Traslaviña la próxima clase y voy a ver qué puedo aprender. Su estudiante ya sabe qué va a hacer, qué metodología va a utilizar el profesor, qué ejercicios va a aplicar el profesor. Entonces eso es valiosísimo. Y bueno, claro, así van a ser las clases del futuro, donde su estudiante entre a la web y sepa usted qué va a hacer y donde usted como docente pueda compartir con otros. Las páginas se están utilizando como cartelera de lo que se hace, pero ¿cómo puede ser una real herramienta para la clase? Bien, maravillosa esa pregunta. Evidentemente, en el primer ejercicio que se realizó fue, aquí le subo la tarea, aquí pongo el PDF, aquí está el trabajo y eso no tiene sentido cuando no hay un proceso reflexivo frente a lo que usted está haciendo. En la segunda sesión ya con los estudiantes logramos eso, que usted en vez de que suba al trabajo pueda generar conclusiones y aportes para otros profesores. Entonces, bueno, hicimos la planeación de la clase, tips para alguien que vaya a hacer planeación. La página no tiene el trabajo, tiene profesor de educación física, ¿cómo hace? Usted debe pensar en esto, debe revisar esto, debe tener una lista de chequeo. Es más eso, ejercicios prácticos en función de la actividad docente. ¿Qué barreras se ha identificado en el uso de las TICs? Bien, bastantes, porque aun cuando somos o estamos siendo formados bajo la modalidad distancia tradicional, llegan estudiantes que no conocen, que no saben abrir un correo, que no saben, no sé, generar algún tipo de infografía o herramienta tecnológica. ¿Para qué nos sirve la clase? Para que usted trabaje de manera cooperativa. Y eso ha generado eso, que los estudiantes que son más hábiles en el manejo de herramientas tecnológicas sean el apoyo de los estudiantes y de manera conjunta todos vayan progresando en la creación de diferentes herramientas. Entonces, además de ser un ejercicio funcional para la educación física, es un ejercicio de construcción y de creación grupal y de trabajo que va evolucionando de manera colectiva. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, profesor.